Los esfuerzos por la paz, como les hemos contado, el jueves el gobierno y los equipos negociadores, por supuesto del gobierno y del Ejército de Liberación Nacional, miembros que ya están aquí en Bogotá, van a instalar el Comité Nacional de Participación Ciudadana. Saludamos a esta hora al senador y miembro del equipo negociador del gobierno con el ELN, Iván Cepeda. Senador, buenos días y gracias por estar en 6 AM. Buenos días, Gustavo, gracias por esta conversación. Senador, ¿en qué consiste este Comité de Participación Ciudadana? ¿Cómo se participa? Bueno, el día jueves va a ocurrir algo que no tiene precedente en la historia de los procesos de paz con el ELN. Comienza a desarrollarse en forma el primero de los puntos de la agenda que hemos pactado, que como bien se dice, está centrado en la participación de la sociedad colombiana en la construcción de la paz. Inicialmente ese trabajo está pensado con un comité que comienza a hacer un diseño que precisamente va a resolver esa pregunta. ¿Cómo deben y pueden participar los ciudadanos, sus organizaciones, las instituciones en este proceso? Ese diseño no es eterno, se va a concluir en el mes de enero. Y a partir de enero, una vez que exista un plan y un modelo, se le dirá a los ciudadanos a través de qué tipo de canales, procedimientos, instancias se puede participar. Ahora, ¿en torno a qué se participa? En torno a dos temas que están en la agenda de diálogos. Un primer asunto es un diagnóstico sobre los problemas más graves que tienen los territorios y en cierta forma el país para lograr la paz con el ELN, y en segundo lugar, cuáles deberían ser las transformaciones que nos lleven a la paz. Así que esos puntos serán los que se desarrollen de aquí hasta mayo del 2025, sin que eso quiera decir que no se pueda avanzar en el resto de la agenda de aquí a ese momento. Senador, lo que se acuerde en esas mesas o las conclusiones a las que se lleguen, ¿son de obligatorio cumplimiento para el ELN y para el gobierno o son también para debatir después? Bueno, digamos, el criterio general que vamos a asumir es que lo que diga la ciudadanía debe plasmarse en acuerdos. Ahora, seguramente habrá muchas propuestas, como suele ocurrir en este tipo de procesos. Trataremos de ver cómo se sistematizan y cómo pueden ser recogidas de la manera más idónea e integral. Ahora bien, en cuanto a qué pasa una vez que se convierten en acuerdos de la mesa, pues eso dependerá de si son esos acuerdos entre la sociedad, es decir, pactos sociales que puedan ser desarrollados sin que requieran ningún tipo de intervención en términos de intervención legislativa o de reforma constitucional, o si por el contrario deben pasar por algún tipo de trámite legislativo o de política pública o también de reforma constitucional, para lo cual hay instituciones en el Estado colombiano que están previstas. Senador, dentro de esos mecanismos que se determinen para escuchar a las comunidades, en representación de las comunidades, ¿puede haber alguna participación, por ejemplo, de alcaldes y gobernadores, o ellos no hacen parte de este escenario? También, por supuesto, tendrán un lugar muy importante, porque aquí una gran parte del asunto reside en las transformaciones en los territorios. Es allí donde debe partir cualquier clase de esfuerzo por cambiar las condiciones de vida que han permitido que se llegue a la violencia y al conflicto armado que estamos padeciendo en muchas zonas del país. Entonces, ¿cómo hacer eso sin contar con las autoridades locales? Difícilmente. Ahora, esa participación deberá respetar, por supuesto, también a las comunidades, a la autonomía que ellas tienen, y por supuesto no se trata de promover ninguna clase de intervención autoritaria de cualquier clase de funcionario en este proceso. Senador, ¿qué posición tiene la delegación del gobierno frente a la posibilidad planteada por el ELN de recibir recursos al dejar las armas? Bueno,
Bueno, lo ha dicho ayer el jefe de nuestra delegación. Si eso corresponde a un proceso en el cual hay la certeza de que el ELN va a terminar en un proceso de paz, efectivamente en finalizar el conflicto, pues como ha ocurrido en todo proceso de paz, habrá que atender las necesidades que eso crea. Cuando las personas salen de la organización y de las prácticas de la organización considerada ilegal por nuestras, digamos, leyes y nuestro ordenamiento, pues tienen que ser tomadas en cargo por un programa del Estado. En este caso son programas de reincorporación, procesos en los cuales estas personas que han vivido en esas organizaciones tienen la posibilidad de pasar a un estadio distinto en su vida. Senador, finalmente, ayer el ELN dijo que ellos nunca habían robado crudo, petróleo, y que había sido una invención de los medios, y mucha gente dice, ¿no será mejor empezar a decirnos las verdades? Es que esto no es un tema del año pasado, ni del mes pasado, ni del escándalo de Ecopetrol. Durante muchos gobiernos, todos los organismos de seguridad, de inteligencia, han determinado que el ELN roba combustible. ¿Por qué no decirles, oiga, digamos la verdad y pongamos las cartas sobre la mesa como son para evitar que la gente piense que están mintiendo? En la agenda de diálogos que tenemos está previsto un punto en el cual se abocará precisamente el tema de la verdad y del esclarecimiento de responsabilidad. Es el punto 4 de la agenda, que tiene por título víctimas. Ahí se dice claramente que las partes asumen la responsabilidad de esclarecer los hechos que han acontecido en desarrollo del conflicto armado. Así que llegará el momento de abocar ese asunto y otros tantos que hacen parte de estos casi 60 años de conflicto armado con el ELN. Senador, los delegados tanto del gobierno como del ELN estarán ¿cuánto tiempo aquí? Estamos precisamente en un proceso en el cual, lo dijimos ya en los acuerdos que firmamos en La Habana, la mesa comienza a cambiar su funcionamiento. De ser una mesa que estaba casi que todo el tiempo por fuera del país, en ciclos de conversaciones en otras partes, poco a poco la mesa comienza a llegar al país y a cambiar, digamos, o a trasladar su actividad prioritariamente a Colombia. Así que estamos en ese proceso. Senador, pues muchas gracias y quedamos pendientes de esa instalación en la capital pasado mañana del Comité Nacional de Participación Ciudadana y por supuesto de todo esfuerzo que nos traiga la paz a los colombianos. Gracias, senador Iván Cepeda. Muchas gracias, Gustavo, y cordialmente invitados a seguir la transmisión en directo del acto que tendrá lugar a partir de las 10 de la mañana el día jueves.